Saludos y bienvenidos. Este es el episodio 260 de Verdad y Fe Podcast. Yo soy Rick. La semana pasada hablábamos de que cuando dos grupos cristianos no ven una doctrina secundaria de la misma manera, se separan en dos denominaciones. Decíamos que ambas siguen siendo cristianas y deben haber hermandad, pues afirman la doctrina esencial del cristianismo. Pero, ¿cuán divisorio o problemático pueden ser las diferencias doctrinales entre denominaciones? Recuerda que tú también puedes enviarnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Jesús, orando al Padre, dijo en Juan 17:21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y cito: "Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste". Cierro cita. El deseo de Dios para sus redimidos es unidad. Entonces, entre las denominaciones debe haber lazos de hermandad, pues amamos al mismo Jesús. Ya si fuera otra religión diferente, como el Islam, o una secta como los Testigos de Jehová, pues no diríamos que hay hermandad, pues las creencias no son las mismas. En efecto, son religiones diferentes. Pero dentro del cuerpo diverso de Cristo, sí debe haber cordialidad y corazón amistoso con nuestros hermanos, aunque sus perspectivas en algunos asuntos sean diferentes a los nuestros. Como decía, en el cristianismo, a pesar de la denominación a la que la persona se adhiera, debe haber hermandad. Pero por supuesto van a haber diferencias. Esas diferencias a veces pueden hacer que la hermandad se torne más superficial que entre la relación entre otras denominaciones cristianas. Va a depender cuán diferentes sean sus perspectivas. Por ejemplo, desde hace años consumo los libros y enseñanzas que han escrito o predicado los pastores John Piper y Timothy Keller. Sin embargo, Piper es bautista y Keller era presbiteriano. Yo no soy ni uno ni el otro. La congregación a la que pertenezco se cataloga como no denominacional, pues no pertenece a ningún concilio denominacional, sino que el Ministerio Cristiano de las Catacumbas en Puerto Rico comenzó como un movimiento que ayudaría a las iglesias, pero con el tiempo vio la necesidad de establecerse en locales y sentar raíces. Hoy día es una iglesia establecida con más de 50 años de historia, pero como no surgió de una denominación, no es denominacional. Continuamos en 30 segundos. Ten paz. Ya no hay por qué temer esas visitas inesperadas de los sábados en la mañana. Verdad y Fe presenta Una Mirada, colección de folletos para equipar embajadores de Jesús a tener conversaciones importantes con personas que creen diferente. Consigue el tuyo hoy mismo. Solo por Amazon. Seguimos. Cuando consumo lo que mis hermanos Piper y Keller han dicho o escrito, puedo dar valor y autoridad a lo que me enseñan, pues estamos de acuerdo en los mismos fundamentos. Si dijeran algo que no me parece correcto, iría a la Biblia a ver lo que ésta enseña y llegar a una solución. Si visito una iglesia de otra denominación, voy con la misma mentalidad. Voy a recibir de parte de Dios, pues reconozco que son cristianos como yo. Ahora, el problema o el reto puede surgir si la denominación en cuestión tiene prácticas que no puedo afirmar de ninguna manera. Ahí el hacer comunidad se complicaría por la misma razón en que nos separamos en denominaciones originalmente. Por ejemplo, aunque como evangélico puedo relacionarme con un católico romano, van a haber temas que no voy a poder afirmar ni acordar con ellos. Si me invitan a un rosario, por ejemplo, no sería adecuado que participe. Como ellos tampoco estarían de acuerdo en que yo, siendo evangélico, sirva de padrino para la confirmación de algún joven, pues mi entendimiento de los sacramentos es diferente al de los católicos, y por esa razón no me lo han permitido en el pasado. Por lo tanto, sea la denominación que sea o a la que pertenezcamos, necesitamos ser responsables en conocer lo que afirma, lo que no afirma y por qué, para poder acompañar o negarnos a participar de algún proceso de nuestros hermanos de otras denominaciones. Es un ejercicio de amor y tolerancia genuina. Necesitamos participar de algún proceso de catecismo en nuestra iglesia local. Es importante destacar que este es un tema complejo y que al tratar de definirlo en términos generales, como voy a hacer ahora, corro el riesgo de sobresimplificar el tema. Esa no es mi intención, pero es una posibilidad. Por eso,
Les comparto algunas diferencias doctrinales y no pretendo que esto sea tomado como un estudio exhaustivo del tema. Para eso, la asignación queda de tu parte. Para la ortodoxia de Oriente o el Eastern Orthodox, lo que la distingue es su manera de gobernanza y su afirmación de que provienen de los propios apóstoles. Ellos son gobernados localmente por un obispo que pertenece a un sínodo, el cual se refiere a un grupo de obispos que están a cargo de su provincia. No creen en la autoridad papal, por lo que se desvincularon originalmente de la Iglesia Católica Romana. Esta denominación tiene su inicio en el II siglo. Por encima de todos los obispos hay un patriarca a cargo de la Iglesia Nacional. Su Biblia contiene el Antiguo Testamento, los libros intertestamentales y el Nuevo Testamento. Ellos no exigen el celibato de sus ministros ordenados y veneran íconos a través de los cuales rezan y honran a sus santos que han muerto. El catolicismo romano también afirma que su sucesión viene directamente de los apóstoles. Su gobernanza es jerárquica, donde la autoridad mayor la tiene el Papa, luego los arzobispos, los obispos y luego los sacerdotes. Creen que el Papa tiene la capacidad de enseñar de manera infalible cuando lo hace oficialmente en algún ensayo o comunicado oficial de la Iglesia. Su Biblia contiene el Antiguo Testamento, los libros intertestamentales y el Nuevo Testamento. La teología católica da vueltas alrededor de sus 7 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. El católico cree que estos sacramentos son medios de gracia, que al ponerlos en práctica la persona recibe gracia de Dios. Los católicos veneran a María, la Madre de Jesús, junto con los santos a quienes les rezan. El catolicismo cree en la transubstanciación, lo cual es la conversión milagrosa del pan y el vino en cuerpo y sangre actual de Jesucristo, en medio del sacrificio de la misa. También creen en el purgatorio. Por otro lado, el protestantismo surge a raíz de la Reforma Protestante que inició Martín Lutero al publicar sus 95 tesis en contra de las indulgencias en la Iglesia Católica Romana. Esto produjo mucha controversia y cambios. Al fundamento de la Reforma se le conoce como las 5 solas. Estas son solamente por gracia, que significa que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios; solamente por la fe, que significa que solo por medio de la confianza plena en la obra redentora de Cristo es que una persona puede ser salva; solamente Cristo, que significa que los pecadores solo tienen oportunidad de salvación a través de la obra completada de Cristo en la cruz y su resurrección; solamente la Escritura, que significa que la Biblia es la autoridad final y máxima, no la tradición o el magisterio de la Iglesia; y solamente gloria a Dios, que significa que Dios es el único receptor de la gloria por la salvación que podemos obtener. Dentro del protestantismo encontramos una diversidad de subdivisiones o denominaciones. Todas ellas son iglesias evangélicas, ya que se basan en el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la iglesia luterana, que retienen el calendario y la liturgia eclesiástica católica y creen que el bautismo limpia los pecados del recién convertido. Está también la iglesia presbiteriana, que usa como credo la confesión de fe de Westminster. Su sistema de gobernanza es por presbíteros ordenados y laicos. Creen en la doctrina de la predestinación y en la elección. Está la iglesia metodista, surge de los anglicanos, pero sus líderes enfatizaban en la búsqueda individual del Señor, no solo de manera congregacional. Creen en el bautismo de niños y en una forma de regeneración bautismal. Creen que el ser humano puede decidir a favor de la salvación. Están los bautistas, que surgen de los puritanos que llegaron a los Estados Unidos. No creen en el bautismo infantil, creen en una profesión de fe pública. Creen en la elección de Dios, similar a los presbiterianos. El pentecostalismo, que es el movimiento de santidad que comenzó la iglesia metodista y tomó un giro carismático donde predomina el hablar en lenguas y el ministerio de los milagros. El pentecostalismo integró y empoderó a los negros norteamericanos cuando otras denominaciones no lo hicieron. Además, nombran mujeres pastoras. Y están las iglesias no denominacionales. Estas son iglesias que no pertenecen oficialmente a ninguno de los grupos anteriores, aunque tengan similitudes o estén en acuerdo con ellas. La iglesia anglicana surgió en Inglaterra ante una disputa entre el rey Henry VIII y el papa Clemente VII, ya que deseaba anular su matrimonio, pero el papa no lo aceptó. Así se separaron. Originalmente tenían la práctica casi exacta del catolicismo romano, pero luego adoptaron algunos elementos teológicos de la teología reformada.
solo reconocen 2 sacramentos, que son medios para conseguir gracia de Dios. Estos son el bautismo y la Eucaristía. Sin embargo, oficialmente no creen en la transubstanciación, profesan que Cristo se hace presente en el corazón del participante de la Eucaristía, tienen un libro de oración que ha sido utilizado por cientos de años y entienden que es el elemento que une en comunión litúrgica a la iglesia. En el 2002 ocurrió una división de la iglesia anglicana. Unas congregaciones comenzaron a aceptar una visión liberal sobre la sexualidad, alejándose así de la ética sexual tradicional del cristianismo. Esto provocó que la denominación se dividiera en 2. El grupo conservador se distanció y en el 2008 crearon la GAFCON para afirmar los valores sexuales bíblicos junto a la iglesia anglicana global. Ante toda esta información, muy probablemente cuestiones cómo se supone que elijas una denominación a la que vas a pertenecer. Esto es una decisión muy importante y como tal requiere de estudio. Es de suma importancia que lo que enseña nuestra iglesia local vaya de acuerdo a lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios es la que debe informar nuestra fe y nuestro culto. Por lo tanto, el estudio al que necesitamos adentrarnos es al estudio de la palabra. Luego podemos tomar decisiones sobre temas que la Biblia enseña, pero cuyo desenlace quizás no es tan final y definitivo, sino que existen diferentes escuelas de pensamiento sobre esos temas. Ahí debemos llegar a conclusiones con humildad. Finalmente, no debemos olvidar que el cuerpo de Cristo es diverso y que si creemos en lo esencial, somos cristianos. Necesitamos tolerancia y aprender a amar, aunque no estén con nosotros en todas nuestras posturas. Después de todo, es en la diversidad que se encuentra la unidad en Cristo. Como en las 3 personas diferentes de la Trinidad, hallamos al único y unido Dios. Todas estas diferencias tendrían la capacidad de provocar desunión. Sin embargo, es importante recordar que el cuerpo de Cristo está unido de manera sobrenatural. Es por esto que podemos seguir siendo uno. Seguimos siendo hermanos. La bomba teológica de hoy es que la unidad en el cuerpo de Cristo no depende de que veamos todos los puntos iguales, sino que viene del haber reconocido el señorío de Jesús sobre toda su iglesia y fundamentarse en lo que nos une más que en nuestras diferencias, para que Dios se lleve la gloria y el mundo sepa que somos suyos. Nuestra teología debe estar informada de las Escrituras, pero con humildad, para siempre estar dispuestos a examinar los temas de segundo orden para los que hay diversidad de opinión. En esa tolerancia y amor fraternal hallaremos madurez espiritual. Recuerdo cuando nosotros en Puerto Rico sufrimos el huracán María. Todas las denominaciones cristianas trabajamos juntos, mano a mano, sirviendo a la población. Fue glorioso. Esa debe ser la meta cada día. Unidad en medio de la diversidad, tal como nuestro Dios lo es. 3 personas diferentes, un solo Dios. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de hoy puede ser compleja. En términos generales, aunque hayan diferencias entre denominaciones, es importante abrazar lo que nos une para no provocar una desunión en el cuerpo de Cristo, lo cual se iría en contra de la voluntad de Jesús según su oración en Juan 17:21. El ser humano difiere, pero en Cristo nuestras diferencias no deben ser motivo para enemistad. Solo si las diferencias teológicas son tan crasas y profundas que no hay espacio para una asociación saludable que honre al Señor, es que entonces debemos ser prudentes de no estar asociados, pero sin rechazar las personas equivocadas que se congregan en esa iglesia con enseñanzas falsas. Necesitamos compasión por ellos, para hacer luz y evangelizarlos. Cristo también murió para salvarles a ellos. En Él aún tienen la oportunidad de redención, pues en Cristo conocerán la verdadera verdad. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales. Estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas similares. Y en verdadyfestore.com encuentras nuestra tienda de mercancía. Si te has estado nutriendo del contenido que nosotros ofrecemos de manera gratuita cada semana, te invitamos a que apoyes nuestro ministerio con tu compra. Visita verdadyfestore.com para que veas la colección y consigas tu diseño favorito en este mismo momento. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.